Hola, ¿qué Jorge, hubo? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. ¿Cómo están? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Tú le puedes dar permiso a Estefanía, Hola, por buenos favor, para que días. comparta la presentación? Claro que sí. Espérame, Estefanía, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás? Acá estoy, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Buenos días a todos. Muy bien. Oye, ¿no puedes presentar? No, señor. Es que normalmente el anfitrión, o como dice esta plataforma, el hospedador, tiene que dar un permiso. Ok, entonces aquí tú ya estás. Eh, Párate en donde me veas y ahí le das como a hacer el hospedador por un rato. O, o ahí están los permisos. ok, listo. Asignar coanfitrión. Eso. Perfecto, ya. Espero que asumas esta responsabilidad No, pero con además mucha acabo de gallardía. ponerme nerviosa y todo. Exactamente. Creo que ya revisa a ver si lo lograste. Ya, perfecto. Ah, perfecto. Ya vemos la pantalla. Listo.
Buenos días, doctora Buenos Silvana. días. ¿Cómo está, doctora María Paula? Muy bien, ¿tú? Un saludo a todos. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Buenos días, ¿cómo Hola Silvana, un estás? saludo también, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Hola, Diana. Hola, buenos Juan días, Camilo. mucho gusto. ¿Cómo están? Qué rico verte, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Estamos listos? Muchas gracias, gracias por... Sí. Estamos listos, tal cual. Oigan, no voy a hacer una introducción muy grande, ¿Sí? muy larga, simplemente voy a darte las gracias a Silvana y a Estefanía. Esto es producto de las reuniones periódicas que tenemos con Silvana y con su equipo, en donde en una de ellas Silvana nos insistió mucho y también dijéramos como parte de todo el trabajo conjunto, que habíamos hablado de esto antes, en poder tener una reunión, esta reunión, para hablar de el nuevo modelo de fiscalización minera. Aquí déjenme yo hago una introducción. Tal vez el legado más grande que va a tener la agencia de minería hacia adelante, hacia futuro, es su modernización. Modernización en los equipos, modernización en los sistemas que hay detrás, por supuesto con unos periodos que tienen distintas cosas que solucionar mientras tanto, pero en el fondo lo que todos hemos buscado y es que es una relación mucho más transparente con el Estado, con las autoridades y Esa demás, muchacha pues si está, se da, usted que le solamente dijo, puede darse está con allí sistemas del lado modernos detrás. Voy a apagar los micrófonos de todos porque hay algunos prendidos y lo vuelvo a prender. De tal forma que esta reunión hace parte de seguir con esa pedagogía de cómo la agencia ha venido en su proceso de modernización. Proceso de modernización en el cual yo estoy convencido, al final del camino, de recorrer ese camino, lo que nos va a llevar a todos es tener una mejor interacción, más transparente, más asertiva y con menores tiempos con la autoridad ambiental. Así que pues, gracias Silvana por acompañarnos, gracias a todos los participantes por acá, por estar acá, ya casi cercano a los 75 personas que nos están oyendo. Entonces lo que vamos a conversar, ya le voy a dar la palabra a Silvana, es sobre eso, sobre el proceso de modernización en la fiscalización, primero, y segundo también, que lo hemos conversado Silvana y yo, nos va a contar un poco los módulos y cuándo entran esos nuevos módulos de ANA Minería a operar, que creo que es un tema también importante, central dentro de nuestra interacción con la agencia. Así pues que Silvana, gracias por acompañarnos nuevamente. Creo que todas las semanas tenemos un webinar como este, siempre todos muy concurridos. Y gracias también a ti, Estefanía, por ayudarnos en todas las coordinaciones y siempre estar pendiente de nosotros. Silvana, por favor. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias. Creo que ha sido bien fructuoso e importante esas reuniones que tenemos con el equipo de ACM, que en el momento en que empezamos con esta crisis, pues con el aislamiento y cuando se decretó la emergencia, haciendo análisis del sector, viendo en qué podíamos trabajar juntos. Yo estoy convencida que en estos momentos más que nunca sector público, privado, tienen que estar trabajando para que este sector salga adelante. Y parte de lo que yo le hablaba a Juan Camilo fue cómo nosotros en la agencia nos dimos cuenta que veníamos en un proceso de modernización, creo que lo dicen mucho ahora, he visto varios foros hablando de eso, un proceso de modernización, pero el COVID es el acelerador más grande para la transformación y en todo el tema de modernización. Podemos decir que es el protagonista en la transformación de las entidades.
Entonces nosotros nos dimos cuenta que veníamos en eso, que si no hubiéramos emprendido ese camino, hoy hubiera sido muy difícil que la agencia hubiera podido seguir funcionando. Y lo hemos demostrado que estamos cumpliendo nuestras funciones y como lo teníamos planeado. Y parte de lo que les voy a presentar hoy era que algo que se venía trabajando, que hace parte de un proceso planeado por la Vicepresidencia de Seguimiento y Control, todo el equipo planeado, y que le metimos el acelerador para que estuviera listo en estos momentos. Les voy a hablar primero sobre el modelo, cómo ha sido ese tránsito, esa transición del modelo de fiscalización. Estefanía me va a ayudar con la presentación. Porfa, Estefi, la siguiente. Estefanía. ¿Sí me oyen? Sí, pero sí está, ya, sí señora, Ah, ya. sí señora. Es que es mientras te llega, Ya. mientras les No, llega ya, todo, ya. imaginemos de internet. Sí. Estoy un poquito Así es, sí. acelerada, sí. Pero te oímos perfectamente. No, te oímos perfectamente. Bueno, entonces, ok. Ahí, este es como una línea de tiempo de cómo ha sido el modelo de fiscalización de la agencia, y empezamos desde la creación de la agencia en el 2011, empezó a funcionar mediados de 2012, y ahí empezó a funcionar, ustedes recordarán, con las funciones que se escindieron de Ingeomina, se quedó Servicio Geológico a cargo del conocimiento geocientífico y la Agencia de la Administración de los Recursos. Pero era tanto lo que tenía que hacer en ese momento la Agencia Nacional de Minería, que se tercerizó a través de un contrato con FONADE, lo recordarán, y FONADE a través de firmas empezó a dar apoyo a la fiscalización. Ahí consistía básicamente en una evaluación documental, inspección a campo, los famosos IFIs que se entregaban y que pasaban a la agencia, y la agencia hacía la evaluación y mandaba el informe, que se dieron cuenta que los tiempos eran bien poco eficientes, porque incluso cuando llegaban esos informes ya había pasado año, 2 años, y que el titular incluso había cumplido los posibles hallazgos inoportunos. En ese momento nosotros nos preparamos para cuando se terminara ese contrato, ese convenio con FONADE, que se terminó en 2015, y empezamos a trabajar en un modelo propio de la Agencia Nacional de Minería. Ese modelo empezó viendo cómo éramos efectivos en las evaluaciones documentales, inspecciones de campo y en esos informes, y nos dimos cuenta que no solamente era una visita, que la visita no podía ser parte nada más de decir estoy fiscalizando, hago la visita y entrego un informe, que muchas veces era una visita sin tener una evaluación documental en su totalidad del expediente. También nos dimos cuenta que la labor no se debería limitar solo a ser visitadores. Empezamos a hablar de un modelo, con Javier García empezó a trabajar en eso, un modelo integral que pudiera ser para toda la cadena y entender cómo ese recurso intangible se vuelve tangible y cómo tenemos que hacer de manera eficiente eso. Y empezamos a trabajar en iniciativas que ustedes conocen. Empezamos desde el conocimiento, nosotros le llamamos así, de saber qué hay, y nos metimos en todo lo que ustedes conocen, que es el estándar de recursos y reservas, y que ACM fue un aliado en crear esa institucionalidad. Entramos a Crisco, y ahora nosotros partimos de, y no me voy a detener mucho en eso, pero parte de que esto haga parte de lo que pide la agencia en ese proceso de fiscalización, y es que se cumpla con un estándar en el reporte de recursos y reservas, de lo que resulte de las campañas exploratorias, ya es algo que está en nuestra legislación, que es en nuestras normas, que es la resolución 100 de 2019, donde los títulos de gran minería tendrán que presentar en su PTO este reporte de acuerdo al estándar colombiano u otro estándar, a partir del 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2021, que es el plazo máximo para que cumplan con esto, y en otras condiciones que no me voy a detener porque ustedes la conocen. Pero eso sí, aparte de que queremos de verdad saber qué es lo que estamos administrando, debemos saber que tenemos planes mineros que cumplan con unos estándares en el reporte de información, que cuando nosotros defendamos este sector simplemente no lo defendamos con mensajes que no están llenos con cifras, o que entendemos qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita uno le preguntan de carbón y dicen, en carbón, ¿qué es lo que tiene Colombia? ¿Por qué Colombia es tan importante el carbón? Tenemos las cifras, por lo que significa en exportación, lo que significa en empleo,
pero planear hacia adelante, y lo que hemos hablado con Juan Camilo, establecer una política con base en ¿qué? Pues obviamente en esos recursos, en esas reservas que tenemos de carbón. Nosotros reportamos públicamente que, por ejemplo, tenemos de reservas probadas de carbón casi 900 millones de reservas probadas, y tenemos de probables 88 millones, pero sabemos que esos son de los grandes proyectos de minería, del Cesar y La Guajira, y hay uno diferente, pero tenemos que saber que esos otros proyectos de carbón, tienen que estar en ese estándar para como país poder tener ese planeamiento minero y hacer una debida promoción de este sector. En oro también tenemos reporte, y que en oro ahorita está siendo protagonista, pero hablar con cifras y que eso permita avanzar. Nosotros sí estamos convencidos que tenemos que partir de eso, le incluimos ese nuevo estándar colombiano, y lo otro que hicimos fue, parte de este proceso fue crear ese centro de control a la producción, ese proyecto de control a la producción y ese centro de monitoreo, que ustedes también hacen parte, y la verdad yo celebro mucho que agremiados de la ACM se unan a todas estas iniciativas, y es tener ese centro de monitoreo y tener una producción en tiempo real. Eso va caminando. Hemos tenido problema ahorita con lo de, como todos, afectados por el COVID, pero eso nos ha permitido, como decía Juan Camilo, ser mucho más transparente en que esta información del sector es abierta, y que las compañías no tienen por qué esconder lo que producen, lo que pagan en regalías. Entonces eso ha sido un buen ejemplo. Entonces, hacía parte, primero, el conocimiento de recursos y reservas, tener un control a la producción que diga que esta institucionalidad es transparente en los recursos que genera al país. Y empezamos a trabajar todo el tema de modernización, cómo íbamos a tener esa integración con ese contacto o esa relación con el titular minero y la autoridad minera. Y empezamos a desarrollar ese nuevo modelo de fiscalización, que es con modernización, con una aplicación móvil, con una herramienta de fiscalización, utilizando ese centro de monitoreo. Y ya pasamos de ver a ese visitador que llegaba a la visita sin previa preparación, pues le tocaba, obviamente los expedientes no estaban digitalizados, era muy difícil establecer las coordenadas donde iba a ser la visita. Entonces esto tomó tiempo, esto no es de la noche a la mañana, y empezamos a trabajar en una aplicación que determina el planeamiento de las visitas, con unas tablets donde el fiscalizador tiene ya la información de lo que va a llegar a fiscalizar en la mina, las obligaciones que están pendientes por cumplir el titular, o las no conformidades que se levantaron, con previamente determinado la localización geográfica, con un control y seguimiento desde la agencia. Esto nos ayudó en principio a empezar a dar lo que muchas veces le cuestionan a entidades como la agencia, y es ser transparente, tener claro que en estos procesos la información es transparente y que no hay nada detrás de esas relaciones entre titular y agencia. Y llegamos a esta fiscalización, que es lo que le voy a mostrar el día de hoy, que es fiscalización, le hemos llamado fiscalización 5G, porque aparte de tener lo que vengo contando, lo que casi que es una fiscalización tradicional, unimos todo eso y ya estamos hablando de una transformación digital. Eso es lo que les voy a contar el día de hoy. Quise hacer todo ese camino en que hemos recorrido para que vean que esto no sale como fue el COVID y tuvimos que modificar todo, sino que es un trabajo planeado, como decía Juan Camilo, esto no es fácil. Esto se planeó desde el 2016 para que estemos óptimos casi en este proceso en 10 años. Hemos recorrido un camino importante y lo que esperamos dar más resultados al sector. Bueno, ahora, ¿en qué consiste esto? Porfa, Tefi, ¿me ayudas con la siguiente? Como ven, lo que les decía, la primera solamente era inspección de campo, evaluación documental, expediente digital. La transformación que hicimos en la agencia y con imágenes satelitales, un Power BI, que es una inteligencia de negocios que nos reporta, tenemos la información en línea, la aplicación, un atlas minero y la herramienta de fiscalización. Y la fiscalización minera 5G, que lo nuevo de esta fiscalización es que partimos de información para generar valor agregado al sector. No solamente se quede en una relación de control, en una relación de determinar no conformidades y de un proceso de amonestación o de sanciones, sino que genere valor agregado al sector.
Nos basamos en un atlas mineros. Estas visitas que se hacen a los diferentes proyectos mineros, a las minas, nosotros estamos generando una información que le llamamos atlas mineros. Eso lo tenemos para conocimiento de la agencia, los funcionarios, que fue lo que le mostramos en días pasados a Juan Camilo cuando fue a la agencia, en nuestro centro de monitoreo. Y esos puntos que ustedes ven ahí son, con las últimas visitas determinamos qué bocaminas legales tiene el país. En alrededor de 21.974 bocaminas, tengo el dato acá, y eso, lo que podemos ver, esos puntos que están ahí son los que esos colores que tienen son, por ejemplo, los puntos que mayor tienen información. Naranja tienen mayor información, mayor datos, los amarillos más o menos, los verdes tienen menos datos, y ahí podemos determinar por municipio, que es lo que nos sirve para esa relación con alcaldes, autoridades de policía, indicarle dónde están esas bocaminas, esos puntos que son legales y que pueden tienen la autorización minera para trabajar o para ejercer las actividades de acuerdo a la etapa que estén. Aquí, por ejemplo, vemos el dato que nos da, nos identifica de una yendo a ese atlas el nombre el título, la etapa en que está, la modalidad del título, y esa información ya la tenemos a un clic, y que antes nos tocaba ir a un expediente físico. También tenemos información, por ejemplo, de ese proceso que hemos hecho de cuántas minas a cielo abierto tenemos en el país, de la totalidad de títulos. Tenemos alrededor de 1.152 de cielo abierto y 545 subterráneas. Eso nos sirve para empezar a generar información para la política del sector y para mayor control. En el centro de monitoreo también contamos con imágenes satelitales, y esto nos permite, por ejemplo, con estas consultas de imágenes satelitales, información referente al título que se va a fiscalizar, previamente a analizar el título, no llegar a entender lo que se va a fiscalizar en la inspección de campo, y darle un valor a esas imágenes satelitales que nos sirven como pruebas documentales en los trámites de la agencia. Y acá vemos una imagen satelital, es un proceso de imagen satelital que lo importante que les estoy mostrando acá es un comportamiento. Podemos tener una temporalidad que va desde los 12 a los 48 meses. Es muy útil para el proceso de fiscalización ver cómo hay cambios en la cobertura vegetal y empezar a hacer esos análisis. Y nos permite hacer ese chequeo de los frentes de operación en los proyectos mineros a través del tiempo, cómo van desde estas imágenes satelitales. La siguiente. La siguiente. Este producto también nos permite, se hacen descargas de estas imágenes para hacer una identificación de áreas, como les decía, de la pérdida de cobertura vegetal y con eso hacer el análisis del avance que ha tenido el titular en sus actividades. Este análisis lo va a hacer el fiscalizador, el grupo de seguimiento y control, lo va a hacer el fiscalizador previo a la visita, y ya les voy a decir lo importante que va a hacer esto, porque esto va a permitir ser un criterio para definir si es necesaria una inspección a campo o no. Esto ya está siendo usado por la agencia, tenemos una buena resolución en estas imágenes, y en un día se pueden generar estos análisis de imágenes para 300 títulos, o sea que ha sido eficiente. Entonces, ¿por qué quise mostrarle eso? Porque a partir de esas herramientas que hemos venido desarrollando, de esas ayudas en la fiscalización, es que estamos montando este nuevo proceso de esta nueva fiscalización, esta nueva metodología de fiscalización 5G. Y como parte de esto, parte primero de una revisión documental, poner el expediente al día, como le digo yo. Así cuando yo me siento con el grupo de seguimiento y control, digo, ¿cómo vamos con los tiempos en la revisión de expedientes? Eso implica trámites que estén pendientes y que sea necesario resolver antes de ir a la visita, o también nos damos cuenta si hay alguna demora en un trámite que tiene por resolverse al titular, y eso nos permite articularnos con otras áreas. Por ejemplo, si lo debe el área de control y titulación, de contratación y titulación, pues se hace alguna sinergia con el área para resolver eso, pero lo importante es que una revisión documental
que desde ahí empieza ya el proceso de fiscalización. En esa luego también, como les dije, se hace el análisis de las imágenes satelitales y con base en eso se prepara, le hemos llamado seguimiento en línea. Ya le están diciendo, como a todos le ponemos siglas, CEL, seguimiento en línea, y es determinar como una especie de reunión con el titular a través de disponer una herramienta tecnológica que ya tiene la Agencia Nacional de Minería y que va a servir para hacer esa reunión, si se puede llamar, virtual, con el titular y la Agencia Nacional de Minería. Esa reunión va a ser debidamente programada, ya le puedo decir cómo, programada y con un alistamiento para que el titular tenga la documentación necesaria, tenga claro lo que tiene pendiente, lo que quedó pendiente en la visita anterior y que esa reunión sea muy efectiva. Después de eso se determina, de la revisión documental, del análisis de imágenes satelitales y de ese seguimiento en línea, se determina si se requiere o no inspección a campo. Si no se requiere inspección a campo, simplemente se hace una elaboración de los autos que ustedes saben que reciben, la notificación, y ya el titular ahí tendrá todos los recursos legales para decidir si está de acuerdo o no con ese proceso que se hizo. En el caso que sea necesario imponer una sanción, ahí sí acudimos a la inspección a campo. Aquí vamos a ser muy rigurosos y respetuosos del debido proceso, de ver si con ese seguimiento en línea es suficiente o requiere una fiscalización en campo para, en caso de que eso merite alguna medida que se tiene que imponer al titular minero. Eso es si no requiere una inspección a campo. Si requiere inspección a campo, en estos momentos tenemos que verificar todo eso que les dije, lo previo, evaluación documental, imágenes satelitales, pero aparte, en estos momentos estamos revisando que tengan el protocolo de bioseguridad. Nosotros hemos estado pidiéndole a los titulares que nos remitan ese protocolo de acuerdo a lo que hemos trabajado con el Ministerio de Salud y lo que quedó establecido para este sector. Y en ese sentido, si el titular no lo tiene, le requerimos para que tenga ese protocolo, se le hace una revisión para ver si cumple con todos los elementos que exige esa circular del Ministerio Conjunta, esa resolución del Ministerio de Salud, y si no, pues lo requerimos para que esté completo. Quiero aclarar que nosotros no vamos a entrar en el detalle de ese protocolo ni a sancionar por no tenerlo. En caso tal de que veamos que el titular no cumple con eso, pues se le dará conocimiento a los competentes que son las secretarías de salud municipales, pero nosotros simplemente es porque es un requisito habilitante en estos momentos para que puedan operar los proyectos. Nosotros también tenemos un protocolo de seguridad de acuerdo a las normas de salud que también tenemos que verificar antes de ir a campo. Luego de eso, de verificar eso, hacemos la inspección a campo, todo lo que ustedes ya conocen, y ahí sigue el mismo procedimiento y ya se va a finalizar con un auto que tiene el resultado de la fiscalización. Lo nuevo en esto es que la información es lo relevante del proceso de fiscalización y eso es lo que va a permitir y decir si es necesario una visita o una inspección a campo o no. Para esto hemos hecho una priorización de los títulos para saber exactamente, eso también se tiene en cuenta como elemento para ver si requiere inspección a campo o no, aparte de lo que me dé la evaluación documental, y nos damos cuenta, por ejemplo, explotación de qué títulos que estén en explotación habilitados con PTO y licencia, son los primeros que estarían en esa priorización, y ahí va siendo con PTO sin licencia, como están viendo, ya en la escala de priorización, los de exploración y los de suspendidos son los que tendrán menos prioridad para esa inspección a campo, y vemos que se pueden hacer ese seguimiento en línea y con la evaluación documental. Aquí esto implica el nivel de prioridad por la etapa en que se encuentra el título, y ahí definimos si por el nivel de prioridad y por la evaluación que vimos, se incluyen todos los elementos de fiscalización, evaluación documental, reporte de imágenes, entrevista y luego la inspección a campo. Siguiente. Les hablaba que en este caso la información para nosotros es relevante y esa
si se puede llamar minería de datos que hemos levantado en la agencia, y que antes, debido a esos sistemas, a los sistemas de información segregados que teníamos y que no habíamos trabajado en un sistema único por la agencia y empezar a unificar información, no era tan fácil. Hoy tenemos datos con los que trabajamos. Como ven en este mapa o en este panorama, los títulos administrados por la agencia en estos momentos son 6.148. Si se dan cuenta, 2.352 tienen PTO y licencia, 1.427 están con PTO pero sin licencia, 123 con licencia y sin PTO, lo cual amerita ahí sí una revisión por parte de seguimiento y control de ver cuál es la razón por esos PTO, si en caso tal demora de la agencia o que el titular no ha cumplido con los requerimientos. Ahí nos pone a ese punto, hacer ese zoom en esa cifra. Explotación sin PTO y licencia están 1.375, construcción y montaje 397, exploración 378, y están ahí los suspendidos. La siguiente, por favor. Si nos vamos por minerales, hicimos esta detalle. Por ejemplo, carbón, tenemos la competencia de la agencia, son 1.096. Ahí pueden darse cuenta, solo me voy a referir, por ejemplo, hay 472 de esos 1.096 que tienen títulos con PTO o PTI aprobado y licencia ambiental aprobada. Siguiente, Tefi. Aquí esto lo traje porque miren cómo nos ha permitido tener esa fiscalización basada en información, y es cuando se decretó la emergencia y se determinaron las excepciones, la minería, ustedes lo saben, fue una de esas excepciones, y se fue con base en lo importante que es en materia económica, pero también lo que se necesita para tener garantizada la energía en Colombia, el suministro de energía. Y entonces empezamos a dar una tarea, a decir cuáles son esos títulos proveedores de carbón térmico en el país. Identificamos 115 títulos proveedores de carbón, de los cuales 84 son los priorizados, que vamos a hacerle, por ejemplo, esas inspección a campo para pues tener esa seguridad de que esos títulos puedan en estos momentos cumplir su principal función, aparte de todo lo que implica para el titular en materia económica. Y se dan cuenta que aquí, que no te vas a tener un mayor cuidado en estos títulos, va a ser un zoom, y es que de esos tenemos esos 84 priorizados que les decía. Por ejemplo, 39 tienen medida parcial, 10 tienen medida total, o sea que no pueden explotar, no pueden ejercer actividad. Uno tiene un título terminado, entonces títulos sin medida. Entonces sabemos que habilitados totalmente están 33, y que los otros tenemos que estar en una relación permanente con el titular para ver si cumple con los hallazgos que se hizo, con los hallazgos o con las medidas que se dejaron impuestas, y poder hacer ese proceso de que le entregue la documentación o hacer la inspección a campo de manera oportuna y lograr tener habilitado ese título. La siguiente, por favor. Eso en cuanto a carbón. Ahora oro, también hicimos un zoom en oro de esas cifras, y empezamos, como todos sabemos y hemos visto en este trimestre del año, que el oro sacó la cara, pues nos ayudó a sacar la cara, o igual tiene un buen momento el oro. Empezamos a ver qué tan va a ser muy importante en estos tiempos para el sector. Hicimos un zoom en oro, nos dimos cuenta que hay 849 títulos, de los cuales 128 tienen explotación, están habilitados con PTO y licencia, 134 tienen PTO pero sin licencia, con licencia sin PTO 14, ahí está en explotación sin PTO y licencia 250, construcción y montaje 116, exploración 146. Aclaro, estos son títulos, no están ahí incluidos las figuras de minería tradicional y de subsistencia, obviamente. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que con estos datos que están acá podemos empezar no solamente a trabajar en fiscalización sí, ver por ejemplo las demoras, si hay en PTO, y que tengo que avanzar porque necesitamos reactivar el sector. Entonces ahí está la agencia trabajando de manera articulada
con la vicepresidencia de seguimiento y control para que avance en esos tiempos, por ejemplo, si ese es el caso. Pero también sentarnos con la autoridad ambiental, ya sea nacional, en este caso yo creo que es más que todo las regionales, trabajo difícil, pero ya llegar con, como yo le decía a Juan Camilo, en la reunión que tuvimos, con un argumento de peso, y es como país necesitamos reactivar la economía, y como sector tenemos cómo hacerlo y mostrarle con cifras, con lo que genera esto, con legalidad, y empezar a hacer un trabajo conjunto con gobierno nacional unido y gobiernos locales. Eso nos permite empezar a ver cómo avanzamos en esos títulos de oro que están en una etapa importante, pero también lo que tenemos que hacer es que eso nos sirve, la anterior, porfa, que eso nos sirve para promocionar el sector. Es una verdadera estrategia de promoción en el sector. Creo que te saltaste una, ¿o no? Materiales de construcción, que bueno, sí es para su conocimiento, pero que también va a ser muy relevante ahora, porque cuando podamos empezar, bueno, a la nueva normalidad, empezar a reactivar poco a poco esos sectores, empiezan las administraciones locales a ejecutar sus planes, todos, la mayoría de infraestructura, carretera, todo el tema vial, y tenemos que tener claro la habilitación de estos títulos y luchar con la ilegalidad que hay en este sector. Ya, ahora sí la siguiente. Entonces, en resumen, les quise ver cómo es ese análisis de la información y cómo queremos priorizar. Entonces, ¿qué consiste de esos momentos cómo es ese momento del seguimiento del CEL? ¿Qué es lo nuevo que ustedes van a sentir como titular minero? Y lo primero es el contacto con el titular minero. Nosotros hemos tercerizado la atención, el front, como le digo yo. Eso lo hicimos con el propósito de volver más eficiente el negocio, unas condiciones de negocio, canalizarlas de manera diferente, y la cara al cliente tiene un nuevo, le hemos denominado un modelo de atención a los grupos de interés, y a través de ese canal es que vamos a hacer el contacto con el titular. Previamente se llama al titular para agendar ese seguimiento en línea, esa reunión virtual, se le dice todos los requisitos, cómo tiene que estar preparado, vamos a utilizar mensajes de texto, todo lo que hacen esos canales de atención al cliente. Y es el que va a agendar la reunión entre el titular y el funcionario de la agencia. El desarrollo de esa reunión virtual, de esa CEL, va a ser con una evidencia, se le va a advertir al titular que va a ser grabado esa reunión, y para que sea una evidencia en el proceso de fiscalización. Luego de eso se hace, ya con terminada esa reunión virtual, ese seguimiento en línea, se hace la validación de la información, el informe, y ahí es donde se va a determinar si con eso es suficiente, y el proceso de fiscalización termina ahí y no se necesita una inspección a campo. Para esto es relevante, hemos venido trabajando mucho en ese sistema que les conté, MAGIC, que es modelo de atención para grupos de interés y comunicaciones. El acompañamiento que nos va a hacer, creo que ahora más que nunca en estos momentos, sentir la presencia de las entidades del Estado con los diferentes grupos de interés de forma virtual es lo más importante, para que sientan que no hay ausencia de la entidad, porque muchas nos acostumbramos a la presencia física, que si no nos están oyendo, no nos están atendiendo, siento que no estoy siendo importante. Entonces nosotros veníamos trabajando en este modelo de atención y nos dimos enfocado en los puntos de atención regional, y nos tocó ahorita la prioridad es a través de nuestros canales virtuales, y estamos muy complacidos de contar con esto en estos momentos, porque esto es la clave para este seguimiento en línea que vamos a hacer a los titulares. Con Magic se identifican los requerimientos al titular, se prepara la reunión para que sea eficiente. La preparación en esto va a ser clave, se les cuenta el listado de documentos que debe tener, y se define las personas que van a estar en esa reunión virtual, porque tenemos que tener garantizada la infraestructura que tiene que disponer la Agencia Nacional de Minería. Ya, siguiente. Quiero hacerles las preguntas que de pronto surgen de esto. Previo a esto hicimos varios revisión de aspectos jurídicos antes de citar al titular, que no estuviéramos cumpliendo algún decreto, alguna norma, no estuviéramos cumpliendo la reglamentación que hay en materia de esto. Primero nos fuimos al decreto que regula la fiscalización, y nos dimos cuenta que los elementos esenciales de una fiscalización son evaluación documental, inspección de campo, requerimiento y notificación, y también frecuencia y priorización de la fiscalización.
Con base en ese aspecto de frecuencia y priorización de la fiscalización, es que estamos montando este nuevo modelo de fiscalización, y yo ahí soy muy crítica, que a veces nos sentimos que nos están fiscalizando porque la persona va a la mina, o porque me vio que yo estaba trabajando, o yo pongo el ejemplo, un alcalde me dijo, es que yo no me siento bien si usted no me manda un fiscalizador por Bocamina. Entonces le dije, imposible, me tocaría tener casi 6.000 personas por cada Bocamina. Entonces parte de eso es que cuando trabajamos en un proceso que ya es consolidado, evolucionado, como creemos que es, o estamos seguros que es este proceso de fiscalización 5G, van a tener esa tranquilidad, porque estamos haciendo una fiscalización basada en riesgos, en saber que es importante que yo haga inspección a campo, o mantener más bien un contacto permanente con el titular que me permita tener confianza en ese proceso de fiscalización. Aquí están las normas sobre todo la norma que obligatoriedad del titular para comparecer a este seguimiento en línea. Pues de pronto muchos no estarán conformes con eso, tienen que saber que estamos amparados en una norma, y también la norma que soporta la grabación de este seguimiento en línea. Siguiente. Esto también va muy enfocado a lo que queremos, y es brigadas de seguimiento en territorio, es inspección a campo. Queremos, en el caso que hemos tenido, ustedes saben, lo que tuvimos al principio de la declaratoria de emergencia, todavía siguen los accidentes mineros. A mí la verdad no me siento de verdad poco satisfecha con las cifras que uno da de la accidentalidad minera, y más cuando habla de las fatalidades que hemos tenido en este primer trimestre. Ya van 70 ya fatalidades. Es un año que ha sido récord en eso, entonces estamos siendo muy rigurosos y exigentes en que este sector, si quiere dar ejemplo, tiene que trabajar primero en la seguridad, y vamos a hacer brigadas a esos títulos que tienen que cumplir con esas medidas. Nos apoyamos en los puntos de atención regional, y lo más importante es que esta herramienta que hemos diseñado para este proceso no necesita internet, porque la aplicación móvil carga de inmediato la información, o sea que podemos llegar a puntos donde no hay conectividad, y eso nos garantiza el proceso. El siguiente, Tefi. Y nosotros dijimos, bueno, si estamos hablando de una fiscalización que su base es la información, que genere valor agregado, y la transparencia, es que tenemos que tener a la mano, fue ahí Estefanía, tenemos que tener la anterior, tenemos que tener esa información disponible, y que ayudemos a la cadena limpia, que tiene que tener en cuenta, queremos garantizar que haya una cadena limpia, al menos aportar a ese propósito, y le hemos llamado dos estrategias que tenemos: una Carbón Colombia, que es carbón legal, limpio y seguro, y lo que hacemos es que en un link de la página de la agencia está listado los títulos habilitados, para que las personas que vayan a comprar, a comprar ese mineral, sepan a quién se lo están comprando. Queremos crear conciencia de la cadena limpia que tienen que tener los minerales. Otra propuesta, y que estamos unidos ahí con el gremio de materiales de construcción, que estamos trabajando en el lanzamiento de esto. Hemos trabajado en una campaña que se llama Compra Legal, Construye Formal. Nosotros le hemos llamado Construye Colombia, no es lo mismo, pero queremos también tener ese listado. Hay una ilegalidad en este sector impresionante. Es muy difícil poder defender eso en territorio, porque primero toca hacer una campaña de capacitación, de entender que una cantera, o cualquier cantera o fuente de material, necesita un título, una licencia ambiental, que pague regalías, que pague impuestos. Nosotros queremos contribuir con esta información a combatir la ilegalidad. Cuando uno presenta este modelo y habla de las bondades, uno dice, bueno, sí, pero esto significa mayor control para el legal, ¿y qué pasa con la ilegalidad? Nos sentimos que esto no va a ayudar, o cómo estamos haciendo. Yo parto diciendo, nos queda muy difícil, porque nosotros controlamos la legalidad, y nuestra función es que el legal cumpla y con todos los requisitos, pero si nosotros tenemos la información de la legalidad, es la mejor aporte que podemos hacer las autoridades de policía para que se den esos golpes contra la criminalidad en este sector. Y hemos venido trabajando en eso. En esta época se han dado varios golpes donde nosotros hemos dado la información, pero esto le va a servir más a las autoridades locales, regionales.
Si bien esto va a estar en Ana Minería, y ahorita ya les hablo de eso cuando termine, en el módulo de fiscalización, la información que pueda ser abierta al público, porque todo lo que pueda ser abierto al público en Ana Minería va a estar disponible, pero esto le va a servir a los alcaldes. Muchas veces, a pesar de que le hemos enviado comunicaciones al alcalde sobre los títulos que están habilitados, a pesar de que ellos pueden ya acceder a Ana Minería en el visor geográfico y ver la localización de los títulos, muchas veces dicen, ¿yo dónde encuentro la información? Entonces, con las autoridades locales nos hemos dado cuenta que todos los canales hay que mantener la información y que ellos, cuando ven publicado esto y se dan cuenta que es la Agencia Nacional de Minería la que está diciendo qué títulos están habilitados, incluso sienten mayor confianza o sienten tranquilidad cuando van a hacer los cierres de las bocaminas ilegales o sí que no tienen autorización, y eso nos ha servido mucho con los alcaldes. Y también por lo que decían, trabajar en la cadena limpia. Ya con eso quería contarles cómo va a ser este modelo y esta metodología que nos sentimos de verdad orgullosos en la agencia. Uno lo cuenta y cree que es fácil, ha sido trabajar duro, y lo más difícil en esto es la gestión del cambio, sobre todo en los mismos funcionarios de la agencia, que le cambien a uno cada día lo que va a hacer, y en este momento nos toca hacerlo de manera acelerada. Pero yo creo que ese cambio nos reta a todos, y sobre todo lo que hemos querido de la agencia es que seamos profesionales especializados, con competencias y sobre todo transparencia. Que no haya duda sobre la labor de la agencia y que el titular se sienta tranquilo de que la autoridad minera está haciendo la fiscalización de manera transparente y con un sustento legal y con unidad de criterio. Esto ya va a comenzar, me falta contarles que empieza ya el 1 de julio. Vamos a empezar obviamente con algunos, en este proceso con algunos pilotos para hacer ese proceso, y cualquier inquietud, bienvenida. Estoy dispuesta pues a contestarla. En cuanto a Ana Minería, Ana Minería, como me pedía Juan Camilo que les hablara, como saben, empezó en diciembre, se hizo el lanzamiento de Ana Minería con el visor geográfico, pero empezó ya a verse, se abrió la ventanilla ya el 15 de enero, y hemos estado en ese proceso que entre los diferentes ciclos de este sistema. Parte de lo que nos ha llevado a ser a tener tanto cuidado en lanzar los otros módulos o los otros ciclos, es que queremos que técnicamente tenga la mejor calidad, y en estos momentos estamos en la primera fase, que es todo lo que tiene que ver con la radicación de propuestas, que ya pues se puede hacer, pero aparte de todo, la evaluación, el formato A, estamos en procesos de prueba y darle como el ok de la calidad al proveedor. En esos módulos que son de evaluación de propuestas entrarían en julio. Antes le estaremos avisando el proceso de, como hicimos con la radicación, de capacitaciones. ACM es activo en eso, entonces con Estefanía estaremos cuadrando para esas capacitaciones, y queremos entrar pues en la fecha prevista. Y el siguiente módulo, que es el de fiscalización, que va a tener, que ustedes puedan ver en línea sus obligaciones como titular, que va a tener este modelo que yo les estoy contando, ya empieza en el segundo, en agosto, septiembre empieza ya esta segunda fase. Pero quería hacerle una claridad, que la nueva entrada de Ana Minería no tiene parados los trámites en la agencia, salvo obviamente el otorgamiento de contratos de concesión, porque estamos en esa etapa de tener listo la evaluación, pero en lo que tiene que ver con trámites de modificaciones que ustedes conocen, estamos trabajando full, tratando de aprovechar este tiempo en casa. Creo de verdad que uno nota la eficiencia, y hemos salido varios trámites, y queremos, este año tenemos una meta tenemos una meta transformacional en trámites como sesiones de derecho, que siempre es importante, prórrogas, derechos de preferencia, cambio de modalidad. Tenemos una meta que queremos tener menos stock y avanzar en eso. Entonces, lo único que tenemos detenido por Ana Minería es obviamente el tema de contrato de concesión, preparándonos, pero hemos seguido avanzando, por ejemplo, en las reuniones con los alcaldes. Las concertaciones se están haciendo de manera virtual. Ya yo les hablé del proceso de audiencia pública cuando Juan Camilo me invitó a hablar de esto, y pues me resta decirles que muchísimas gracias por la invitación.
quería decirles que la intención de nosotros, si bien es no resolver quisiéramos resolver todos los problemas del sector, es tener una institucionalidad fuerte, una institucionalidad que vaya a la vanguardia, que no se quede atrás, y lo tenemos claro, que si en estos momentos nosotros no aprovechamos el COVID para salir adelante, no vamos a tener otro momento, porque aquí es donde se va a ver la fortaleza de las instituciones, y nos hemos montado a ese bus del cambio, y tenemos toda la energía puesta para que este sector sea de verdad uno de los que nos ayude a reactivar al país que tanto necesita ahorita ingresos. Gracias, Silvana, por la presentación y estoy completamente de acuerdo con lo último que mencionas. Quería preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes para poder organizar la sesión de preguntas? Estoy bien de tiempo, ¿cierto? Perfecto. Sí. Muy bien. Como ustedes saben, en la parte superior derecha, en los punticos, hay una parte donde dice levantar la mano. Si quieren, por favor, los que quieran hacer preguntas, levanten la mano y yo les voy dando la palabra a cada uno de ustedes. Por ahora, Mauricio Castañeda tiene la palabra. Me aparece, siguiendo a Mauricio, en preguntar un celular que no tengo nombre. Si por el chat me puede ayudar dándome el nombre, que aparece solamente la referencia al celular, te lo agradezco. Juan Mauricio Camilo, y en el Castañeda, por chat favor. tenemos también una pregunta ya formulada y alguien que también está alzando la mano por el chat. Perfecto, gracias. Les pediría si centralizamos levantar la mano por el mecanismo de levantar la mano, por eso vamos ahí manteniendo el orden. Mauricio, por favor. Hola, buenos días, Juan Camilo. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Mauricio. Bueno, Mauricio, excelente hola, ¿qué hubo? Me alegra volverlo a ver. Sí, por aquí seguimos también. Que le ha pegado. Estoy en estilo COVID. Así como se ven muchas presentadoras de noticias con estilo COVID sin poder ir a la peluquería. Bueno, entonces, Mauricio Castañeda, soy vicepresidente de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales, que mencionaba Silvana al inicio, frente al proceso que estamos haciendo de llevar todos estos estudios que tienen que ver con la industria minera a cumplir los estándares y buenas prácticas internacionales. En ese sentido, Silvana, nosotros ya en la comisión tenemos algunos funcionarios de la ANM como personas competentes y seguimos trabajando en ese sentido. Frente a la fiscalización, dentro de todo este ejercicio de la industria minera, se ha enfocado durante los años desde un aspecto jurídico, pero ya estamos teniendo todas estas herramientas, estamos empezando a contar con profesionales idóneos en la industria minera que se enfoque realmente en un seguimiento y control y hasta un acompañamiento y soporte dependiendo del nivel de conocimiento del titular y de sus profesionales que están a cargo de esos proyectos, en contribuir a una buena práctica minera. O sea, que no sea pues un inquisidor que solamente esté de un lado, sino que haya una participación activa. O sea, estas buenas prácticas y estándares internacionales están fundamentados en el relacionamiento de pares, o sea, de esa comunicación. Exacto. Y de esa conversación entre pares. Exacto. Y eso, y hacia allá está avanzando la agencia en lo que hemos nosotros como sector también participado y diciendo, bueno, exigimos de un lado que tengan personal idóneo, bueno, de este lado vamos a tener ese personal idóneo también, y hemos construido con la comisión y con otros entes, pues como la ACM también, que es socio fundador de la comisión, este sentido. Con estas herramientas que nos mostraste en la presentación, ese seguimiento es muy importante que llegue al campo y los titulares lo sientan. O sea, no solamente hablemos de gran minería, que son un impacto importante, pero también este proceso de los estándares lo hemos llevado a decir,
nuestro 95%, ustedes lo saben mejor, es pequeña minería en Colombia, y ver toda esa pequeña minería como potenciales proyectos de convertirse en mediana y Exacto. gran minería que entren dentro del negocio de las compañías grandes, aportando ya conocimiento. O sea, cuando uno hace la exploración y todos estos reportes técnicos de exploración, pues la gran duda es qué tanta confianza le doy yo a esos datos, qué confianza le doy al profesional que obtuvo los datos para yo poder invertir. Pero aquí en la pequeña minería ya tenemos un terreno ganado, y es que ellos, mal que bien, están aprovechando un recurso ya que se ve económico. Entonces, con esos datos que están haciendo en fiscalización, también yo lo quiero enfocar desde ese sentido, datos técnicos, que podamos llegar a creer, y no estoy diciendo que no lo estemos haciendo, lo que estoy haciendo es un énfasis frente a la importancia no jurídica de decir, usted está en una etapa, está en tercer año de exploración, su cronograma, sus resultados, no, Sí. y cuál es la calidad de sus resultados, y quién lo acompaña a usted en eso, porque el titular tiene en esta pequeña minería pues un conocimiento de tradición. No obstante, ya nos hemos dado cuenta en prácticamente todos los proyectos que no los hemos explorado, y que cuando las compañías los exploran, así se hayan explotado durante siglos, durante épocas precolombinas, encontramos más del doble o del triple del recurso mineral que había por aplicar estos estándares. Entonces, esa fiscalización, yo también le diría, démosle un lado bueno, un lado amigable, un lado de buen Exacto. vecino. Somos socios, o sea, las instituciones son prácticamente Sí, socias de este éxito. Entonces, ¿cómo enfocamos eso frente a toda esta plataforma? Esa sería la pregunta, Silvana. gracias, Mauricio. Mira, eso que dice Mauricio es bien importante, coincido exactamente con el análisis que él hace, y con Javier, que es el vicepresidente de seguimiento. Hemos venido trabajando en cómo especializar a la vicepresidencia y tener esos pares que él dice, sino que nos demoríamos mucho contándoles, porque esto es parte del modelo, pero qué implica cada etapa de eso. Y lo que tú decías es, primero, voy a referirme a algo, el documento técnico más importante pues, del ciclo es el PTO, el Plan de Trabajos de Obra en estos momentos, y tener, por ejemplo, ese estándar colombiano y esa exigencia de ese reporte transparente es fundamental como documento, pero vamos a trabajar también en tener grupos especializados para el análisis para el estudio de ese plan de trabajo de obra, y eso nos implica a empezar como lo hemos hecho para la institucionalidad de la Comisión de Recursos y Reserva, para tener todo eso en la agencia, tener pares y tener también profesionales especializados en diferentes temas, ya enfocarnos más en la parte técnica y, como tú decías, dejarnos de ver como simplemente usted no cumplió, lo sanciono, sino tener un equipo competente también en la agencia, que ya lo hemos venido formando y tú lo conoces, Mauricio, que le hemos llamado el equipo R&R, que está Alma Mary, y empezar a crear grupos especializándonos. Eso va a ser un avance importante de la agencia, va a ser un grupo así para el análisis de los planes de trabajo de obra con Javier ha venido trabajando incluso con el acompañamiento del BID para establecer cómo es el estándar que tiene la agencia en las exigencias del plan de trabajo de obra. Vamos a tener unos términos de referencia también para esto, y así vamos profesionalizando al sector. El problema, lo que dice es el problema no, el gran desafío, porque no es problema, es pequeña minería. Y ahí sí también hemos cambiado la forma de verlo. Y después en otro momento les puedo explicar, pero tenemos un programa que hemos diseñado. Hablábamos que en estos momentos de COVID nosotros creamos una cosa que se llama Ideas Hechas en Casa, y es cómo aprovechamos todo lo que veníamos haciendo para acelerar y poder mostrar que la agencia está ahí presente, y creamos un programa que se llama Beta, que es para, incluso no le quisiéramos llamar asistencia técnica, pero sí es para acompañar a ese pequeño minero, envolverse un empresario y que participe en el negocio de la minería. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Identificamos proyectos de pequeña minería claves, por ejemplo, en el caso de carbón, por el tema de medidas porque cumplen las medidas de seguridad, pero también
en otros tipos de minerales y tenemos enfocado ahorita para 200 títulos de pequeña minería. Y lo que tú decías, ¿cuál es el propósito? Empezar desde el plan de acompañarlos con que pueda tener un reporte transparente de recursos y reservas, cumplir con eso, dependiendo de la etapa que esté, acompañarlo, pues sí, y lograr que con base en eso ya empiecen a planear su negocio, y lo acompañamos en todo el tema, como tiene que ser administrativo, en todo el tema de seguridad, y volver esos proyectos que estén ahí, volver esos títulos como un banco de proyectos, que sea interesante para la industria. Eso empezó, apenas lo estamos lanzando, pero Mauricio va muy acorde con lo que tú dijiste, y eso va a implicar el trabajo de todo el sector, de todas las cadenas y acompañar al minero. Entonces yo me la paso diciendo, tenemos doble rol, autoridad minera, y tengo que hacer el fomento y la promoción, pero ese doble rol tengo que cumplirlo de manera coherente, porque me toca también tener en cuenta que hay títulos que van ahí en ese proceso de poder estabilizarse para que sean atractivos en la industria. Entonces, si otros me lo permiten, pues les hablaría después de eso en otra reunión que me invite Juan Camilo, de cómo va a ser eso. Muchas gracias, Silvana. Uh-huh. Juan Camilo, ¿quién sigue en la pregunta? Creo que perdimos a Juan Camilo momentáneamente. Si les parece, no sé quién sigue, voy a coger el que aparece como Huawei Y9 200 2019, no sé quién será. No sé, sigamos entonces con Verónica Blandón, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí. Bueno, pero yo coloqué mi nombre ahí, Alejandro Ortega, ¿no aparece? No, señora. Coloqué a la entrada de la reunión, qué pena. Sí, no importa, sigue, por favor. Okay. Buenos días, a ver, esperen que aquí me sacó la pantalla y las tenía formuladitas aquí. Buenos días, mil gracias por la información, por ponernos al tanto en qué va la NM. Dos punticos, una pregunta, una recomendación. Básicamente, con la experiencia que los titulares tenemos frente al seguimiento y a las visitas de fiscalización, inclusive hasta el año pasado, nuestra experiencia, lo digo en particular la de la compañía de Continental Gold, ha sido que generalmente las visitas no se hacen con la revisión documental al día, con el estatus actual del título. Y en ese sentido, los productos que generan las visitas de fiscalización, los conceptos técnicos y posteriormente los requerimientos no están acorde con la realidad del título. Entonces es un desgaste, tanto para un desgaste y un despilfarro de recursos, tanto para la autoridad como para el titular, que lo que se ve enfrentado es como explicarle a la autoridad que el requerimiento se cumplió, que se aportó en tal momento. Me parece muy interesante la herramienta, o sea, y la tecnología y todo lo demás, pero considero que ese punto que Silvana lo mencionó, de la revisión documental y el primero, y le dio énfasis, es el más importante. Porque con todos estos aplicativos y eso, si uno mete basura, obtiene basura. O sea, el insumo, la información es lo más relevante. Fortalecer eso y garantizar que el fiscalizador tenga la información la última al día. Lo demás, bienvenido, va a facilitar el trabajo para todos. Pero eso, yo sí quisiera hacer énfasis porque el año pasado seguíamos enfrentándonos a esa situación. Esa me parece muy importante. Quisiera entender, otra que me parece muy importante es que el protocolo de la autoridad minera tiene que estar alineado con el protocolo del COVID de las empresas, porque ustedes saben que puede generar, desatar
un contagio al interior de un proyecto minero. Entonces eso tiene que ir muy de la mano, no solo el protocolo que maneja la autoridad, sino muy de la mano con el protocolo de las compañías. Y el tercer punto es entender si todo esto online de la fiscalización 5G es por el contexto del COVID o de aquí en adelante se va a ir haciendo así. O sea, nos vamos a entrar. Ya, una buena pregunta. Porque también me pierdo ahí un poquito. Y con el tema de la periodicidad de la fiscalización. Antes nos tenían acostumbrados, si ustedes son, como lo mencionaste Silvana, primero, títulos que están habilitados para trabajar con instrumentos ambiental y minero, van a ser visitados 4 veces al año, porque muchas veces la justificación, Silvana, de la visita era porque les faltaba hacer una de las 4 visitas que tenían que hacer. Entonces también esa preguntita por ese lado. Gracias. No, qué bueno, Alejandra, ¿cierto? Alejandra, ¿cierto? Sí, señora. Yo creo que le diste en los puntos importantes que lo que queremos, si se podría llamar, corregir con este nuevo modelo. Creo que tal cual, el tema de la evaluación documental aquí es clave, y lo que queremos precisamente, lo que queremos evitar es lo que dijiste, y es que parte, lo que lleve a la inspección, que lleve a la necesidad de una inspección de campo, sea la rigurosa revisión de la evaluación documental, y aparte lo otro lo da el seguimiento en línea. Y el seguimiento, para hacer el seguimiento en línea yo tengo que estar preparado. Acuérdate que va a ser una reunión virtual preparada con datos que se requieren, o sea, va a tener que tener una debida planeación que antes no era tan exigente. Entonces yo le respondo a tu pregunta que lo clave de esto es la evaluación documental. En cuanto al protocolo del COVID, claro que sí, nosotros como agencia, mejor dicho, estamos trabajando en esos protocolos. De hecho, ya tenemos unos protocolos por teniendo en cuenta las funciones de cada área de la agencia, muy alineados, obviamente totalmente alineados con lo que pide el Ministerio de Salud. Y tenemos también que ver cuando se llegue a determinar que hay una inspección a campo, ya tenemos que hacer unas visitas. Obviamente eso no quiere decir que no tengamos que hacer visitas a los títulos, pero tenemos que ver varias cosas. Es la situación del título que vamos a visitar, si tiene el protocolo, si lo cumple, si nosotros también podemos cumplir lo que exige el titular, pero aparte lo de las autoridades locales, el transporte, casi que tenemos que hacer una lista de chequeo y que si me dan el ok, voy a hacer eso. Entonces la tranquilidad que nosotros vamos a ser rigurosos en eso. Y lo otro, voy a hacer mucho énfasis porque creo que no lo hice, es que el modelo 5G, lo que les dije es que el COVID aceleró la puesta en marcha, pero esto va a ser el nuevo modelo de fiscalización de la agencia. O sea, no depende de esta situación, la de emergencia sanitaria que estamos, sino que es el nuevo modelo. Perfecto, mil gracias, Silvana. Gracias, Silvana. Sigue, por favor, Alejandro. Dice Alejo Cas, la identificación, y después de Alejo Cas, Verónica Blandón. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Silvana, me gustaría hacerle 2 preguntas muy puntuales. La primera, en cuanto a la gobernación de Antioquia como delegada, ¿también se va a tener que adherir a este protocolo? ¿Y desde cuándo lo haría? La segunda va respecto de la programación de visitas de fiscalización, más precisamente con títulos en exploración. Sabemos que para títulos en exploración es indispensable el acompañamiento inclusive desde cabeceras urbanas cercanas del titular minero. Nos ha pasado muchas veces que esas visitas se programan un día antes, 2 días antes, e inclusive nos han llamado por la mañana a decirnos por la tarde hay una visita de fiscalización, lo que muchas veces es muy complicado por la agenda que ya se tiene con los ingenieros y en los procesos de exploración en las empresas. Me gustaría saber qué se adoptó en este protocolo, con cuánto tiempo nos van a informar que se va a realizar una visita de fiscalización para nosotros poder organizarla de la mejor manera. Muchísimas gracias. Ok, la primera te contesto sobre la gobernación de Antioquia. Pues nosotros estamos trabajando muy de la mano con la gobernación de Antioquia, pero obviamente muy de la mano, y la idea es sentarnos a hablarle de esto. Hay que ver cuál es el plan de la gobernación de Antioquia para la fiscalización y qué tanta disposición o disponibilidad de herramientas tecnológicas, porque la clave de esto son las herramientas tecnológicas. Entonces, pues no sé, no está aquí, me imagino que nuestro secretario de Antioquia no está, secretario de Antioquia, pero pues la idea es que me imagino que él también tendrá un plan importante para cumplir y Hola, hablarnos. ¿Sí? Hola.
Hola Silvana, saludos desde Carlos Montes, Dirección de Fiscalización de Antioquia. Ay, Ahorita qué te bueno, ayudo. Carlos. ¿Cómo Un abrazo, estás? saludos. Carlos, Ahorita ¿quieres te decir ayudo. algo de eso o Eh, no? ¿Sí? yo pedí espacio para intervenir, prefiero que Perfecto. siga el curso y cuando me toque el turno ayudo Perfecto, y Carlos. amplío alguna de las inquietudes. Perfecto, listo. Pero lo importante Perfecto, es que Carlos, estamos gracias por... de manera articulada con la Gobernación de Antioquia, o sea que todas las buenas prácticas que podamos compartir, tanto de ellos para nosotros, nosotros para ellos, pues lo mejor, bienvenido. Y lo otro, aquí me acompaña creo que está Javier, nuestro vicepresidente de Seguimiento y Control, que él puede dar más detalles del tema de todo lo que tiene que ver con la inspección a campo, pero yo quiero dejarles claro una cosa y es, acuérdense que esto es un nuevo modelo, en el cual lo determinante de la inspección a campo, como les dije, es lo que resulte de la evaluación documental con la ayuda de imágenes satelitales, del seguimiento en línea, y ahí se determina cómo va a ser la inspección a campo. Quiero dejar también un mensaje y es que no tendríamos por qué avisarles de la visita, pues no es un requisito, pero lo que buscamos con este modelo es claramente establecer un mejor contacto con una mejor relación con el titular y que la inspección a campo no sea como la madre del proceso de fiscalización, son otras cosas que tenemos que ver evaluación documental. Yo creo que con mayor detalle eso se los puede dar Javier. No sé si Javier está conectado. Hola, jefe. Sí, Hola, buenos Javi. días. Hola, Javi. Lo que pasa es que no estoy como Javier García, creo que aparezco ahí como Alejo García Estrada. Que es Alejito. Que es mi hijo. Entonces, varias cosas. Para aclarar parte de la pregunta. Nosotros este modelo lo empezamos a trabajar desde el año pasado, teniendo en cuenta un concepto de riesgo, es decir, avanzar en un modelo de fiscalización basado en riesgo. Y ese modelo de fiscalización basado en riesgo necesariamente implica concentrarnos donde debemos concentrarnos. Es decir, que no necesariamente tenemos que visitar todos los contratos. Digamos que ese es uno de los temas importantes que hay acá. Hay unos contratos que, como decía la presidenta en la presentación y como ustedes vieron, pues nosotros hemos caracterizado los contratos y cuáles son, desde el punto de vista de la visita, no de la fiscalización, sino de la visita, cuáles son más importantes o más prioritarios para poder atender una visita. Entonces, en el caso de los contratos de exploración, muchos de los temas que tenemos que verificar, pues los tenemos o en el expediente o en las imágenes satelitales. Entonces, en la diapositiva, si ustedes veían, tal vez los que están al final son esos contratos de exploración. Sí. Entonces, no quiere decir que no vayamos a visitar contratos de exploración. Vamos a visitar contratos de exploración cuando amerite que debemos hacer una visita. No solo a los de exploración, sino a cualquiera de los contratos. Entonces, esa priorización está basada, arrancamos con los que están habilitados para explotar. Esos que están habilitados para explotar, también hay unos que son prioritarios. Esos que son prioritarios están muy relacionados con los temas de carbón que dijo la jefe, porque nosotros ya tenemos unos contratos priorizados desde el punto de vista de seguridad e higiene minera. ¿Por qué de seguridad e higiene minera? Pues precisamente por el tema de los accidentes y por la protección de la vida de las personas. Entonces, esos contratos priorizados, los criterios de priorización obedecen a antecedentes de accidentes en los últimos 5 años e incumplimientos graves y reiterados en temas de seguridad. Entonces, en los contratos de explotación, con los primeros que vamos a arrancar, claramente son los contratos de carbón, y en este caso, ¿cierto? Y en este caso en particular, la jefe lo mencionó, por la situación de hidrología que estamos viviendo, necesitamos que todas las térmicas que generan con carbón tengan la disponibilidad de tener la energía firme, es decir, el carbón en sus patios. Entonces, precisamente esa diapositiva que ustedes están viendo, de los 115 títulos
que son proveedores de carbón a las plantas térmicas, hay 84 contratos que son priorizados. ¿Y que están priorizados por qué? Porque tienen alguna medida parcial de suspensión, porque están totalmente suspendidos, porque hay medidas indefinidas, porque son títulos terminados. Entonces, queremos arrancar por ahí porque la necesidad del país en este momento lo amerita. La jefe no lo mencionó, pero vamos a arrancar por estos 84 a partir ahorita del 15 de junio, si las cosas nos salen como lo tenemos previsto, y también arrancar con aproximadamente 80 visitas de amparos administrativos que tenemos pendientes. Seguramente muchas de esas visitas de amparos administrativos van a coger contratos que están en exploración, pero la programación de las visitas, digamos que en este caso la vamos a hacer con una frecuencia más corta. Nosotros antes teníamos una programación que nos exige la norma, que tiene que ser anual. En términos prácticos la volvemos mensual, pero ahora con esta situación, y digamos mientras acomodamos el modelo, la programación la vamos a hacer semanal. Entonces, por todo lo que tenemos que organizar. Usted lo decía, Alejandro, muchos de los contratos están en municipios que no son COVID. Eso implica poder organizar con el transporte, con el alcalde para que nos deje entrar. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. La jefe lo decía, nosotros no se requiere, de hecho la norma lo dice, que no hay que avisar. Generalmente nosotros estábamos publicando la página web un poco para que la gente se preparara, pero el modelo también contempla que si hay que el resultado del análisis indica que no hay que hacer visita, pero para hacerle control al modelo podemos programar visitas a títulos que el modelo nos dice que no debemos visitar, precisamente para hacerle control de calidad al modelo. Entonces, por ahora los contratos de exploración son los que tenemos al final de la priorización, en términos de si vamos a hacer visitas o no. Aquí quiero que les quede claro, todos los contratos van a ser fiscalizados, todos los contratos van a ser fiscalizados. La diferencia es que algunos van a contener visita y otros no van a contener visita. Gracias, Javier. Y un saludo también para usted. No lo saludé al principio, no lo había visto conectado, pero gracias por acompañarnos. Tiene la palabra Verónica Blandón y después William Pérez. Buenos días, doctora Silvana. Muchas gracias. Hola, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la información que nos suministras y también por este espacio en el que podemos interactuar. Yo tengo dos preguntas y es con respecto a Ana Minería. Con la reunión que se tuvo de audiencias públicas, la verdad, los titulares y proponentes celebramos mucho que a partir del mes de julio inicien nuevamente las audiencias para la contratación, que realmente es lo que necesitamos para poder reactivar todo el tema de la exploración y generar una dinámica económica interesante. Pero me surge una duda y es que para llegar a las audiencias, digamos que, o como se ha hecho, se llega con las propuestas totalmente avanzadas en su evaluación, de tal manera que después de la audiencia se pueda contratar, ¿cierto? Y con la entrada de Ana Minería, pues digamos que todas las propuestas cambiaron por la migración a la cuadrícula. Tengo entendido que hace falta el módulo de evaluación de propuestas en Ana Minería para poder llegar a ese punto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está ese módulo? ¿Para cuándo se podría tener? ¿Y cuándo pueden empezar las autoridades mineras, ustedes y la Secretaría de Minas, con esas evaluaciones para poder llevar las propuestas a audiencia? Sí. Y mi segunda pregunta tiene que ver con subcontratos de formalización, porque digamos que hasta diciembre del 2019 varios de ellos se aprobaron mediante resolución, se enviaron a registro, pero en eso vino
la implementación de Ana Minería, entonces no se pudieron inscribir porque no se ajustaban a cuadrícula y pasó el 15 de enero. En este momento están con resolución de aprobación, pero no están inscritos. Entonces también, si este módulo de evaluación de propuesta va a permitir darle tránsito o darle trámite a esos subcontratos de formalización, o cómo va a ser el manejo de esos subcontratos para que efectivamente se puedan inscribir y ya tener su respectivo certificado de origen. Muchas gracias. Bueno, para lo de, les estaba contando, lo del ciclo, lo que se necesita para empezar a la evaluación de las propuestas, estamos en las pruebas técnicas y darle el ok, por eso les dije que estaría pues en julio, y cuando dije que las audiencias empezamos es porque tenemos una programación de unas que ya están listas y que van a hacer, pero obviamente tiene que coordinar exactamente el módulo y empezar a hacer audiencias. Acuérdate que si todo nos sale como está planeado, como va a ser más eficiente la evaluación de propuestas, vamos a poder programar más audiencias de las que programamos antes, porque antes, sabes que era todo, nos tocaba mucha intervención humana y manual, ahora tenemos un equipo que antes se dedicaba a eso, ahora el equipo se va a dedicar más a las audiencias y a hacer en territorio. Entonces yo me comprometo a irles reportando, y con la Gobernación de Antioquia, que hago reuniones periódicas con el secretario de Minas, a ir contándoles a ustedes a medida que se va acercando el tiempo. Yo entiendo cómo están, yo también, no creas el afán de ustedes, es mi afán todos los días, pero casi que pasar a un nuevo sistema implica esto, y pues lo que queremos es que esta demora valga la pena, te lo digo así, pero estamos cuadrando tal cual, tú lo tienes claro, no podemos empezar si no está todo listo. Entonces por eso es que no hemos sacado actos administrativos con fechas ni nada, porque pues nos toca tener, ya tenemos unos municipios, de acuerdo, acuérdate que eso tiene toda una institucionalidad de un comité que decide, que con base en esos tiempos lo tenemos programados y empezar de una a hacer las audiencias. En lo otro, en los contratos de formalización, obviamente acuérdate que la cuadrícula quedó en Plan Nacional de Desarrollo, luego acogió la agencia determinó, y todo tiene que ir a cuadrícula. Entonces los que cumplen con la cuadrícula están registrados. Pues estamos con la Secretaría, nosotros acuérdate que tenemos acompañamiento con la Secretaría trabajando en eso, para que una vez cumplido las normas técnicas se puedan registrar de una. Si te parece, con Estefanía que estás acá y Carlos nos das el dato y vemos a ver cómo podemos ayudarte, ¿sí? Pero la idea es que cumplan con la cuadrícula. Perfecto, doctora, mil gracias. Bueno. Gracias, Silvana. William Pérez, por favor. William. Si quieren, mientras William se prepara, se ajusta el micrófono de pronto. Había una persona en el chat que no alcancé a tomar el nombre, que tenía una pregunta. No sé si María Paula me ayuda identificándola. No, ya. Teníamos dos preguntas en el chat, una de Luisa María, que ya dijo que se le había contestado, y Alejo Cas, que ya preguntó. Muy buenos días. Perfecto. William, adelante, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Willington Pérez, de los mineros acá de Cucunoá, titular minero. Pues ¿quién más que nosotros que garantizar la seguridad energética y el tema de la disminución de accidentalidad en nuestro sector? Y pues la verdad, nuestra empresa ha estado comprometida en el sector para tratando de trabajar y en pro de esa mejora continua. Ahorita pues vamos a hacer parte del tema de asistencias técnicas a unos de los títulos. No sé hasta qué punto estas asistencias técnicas también puedan ir de la mano con fiscalización, o sea, poder ir agendando esas zonas de trabajo, esas mesas de trabajo, para poder asegurar un mejor trabajo en estos títulos mineros. También tenemos otro inconveniente, y son los contratos en virtud de aporte que venían del año 91-92, que ya pues el próximo año se tienen que realizar las prórrogas, pero pues la verdad no ha habido mucho avance por la demora en este momento a hoy de las personas idóneas para realizar los modelos geológicos.
y pues hemos radicado, y pues la verdad a veces nos falta más la interacción con el personal técnico de la Agencia Nacional de Minería que evalúa todos estos estudios. ¿Cómo pudiéramos nosotros tener acceso a estarles haciendo las consultas? Pues obviamente yo sé que están en la página, pero de pronto una o dos preguntas, a veces necesita uno la interacción para poder avanzar más en todo este, o sea, de estar eliminando tanto tiempo, porque realmente hoy lo que se nos está es pérdidas de tiempo mientras generamos una pregunta, mientras la contestan. Entonces, si se pueden abrir los espacios, canales, donde nosotros podamos empezar a interactuar con ustedes para todo el tema técnico. Muchas gracias. Hola Willington, ¿cómo estás? Un saludo. Doctora Silvana, ¿cómo está? Bien, qué gusto verte. No, me alegra mucho que estés en el programa de asistencia que comentaba, el de beta. Nosotros, para tratar de acortar esos tiempos y en esas prórrogas que nos toca poner, pues tenemos varios trámites de prórroga, que lo que estás mencionando, hicimos un manual de prórrogas que está publicado en la página, dependiendo de los diferentes regímenes, pero yo sé que viene una complicación técnica y ustedes necesitan asesoría. Mi propuesta es, claro, el equipo de la agencia está para eso. Puede ser a través, y ahora Estefanía te contacta a través del grupo, hemos creado, pues el grupo de fomento te pueden acompañar, y también un técnico del grupo de prórrogas, sin ningún problema. Pues nosotros lo hacemos y me parece importante que estemos en contacto con el titular. No queremos es solamente ser formalistas y estarle devolviendo y que no cumplen, sino que entreguen la documentación como es. Entonces, Estefanía te contacta y te dice cómo, para que te acompañen en el grupo de fomento y también el de modificaciones, que está el de prórroga. ¿Vale? Nosotros la idea, como les decía, nosotros no hemos parado en modificaciones, teníamos los términos suspendidos por esta emergencia, pero en la resolución última abrimos a trámites como estos, como prórroga, y la idea es acelerar y sacar todos esos trámites que nos van a ayudar a reactivar el sector. Muchas gracias. Creo que nuevamente perdimos a Juan Camilo momentáneamente. Seguiría Alexis, por favor. Y buenos días para todos. Quería hacerle una pregunta. Es que en experiencias con fiscalizaciones de los años anteriores, había una diferencia entre el funcionario que evaluaba y la etapa en la que nosotros como titulares estábamos, pues estábamos, ¿cierto? Entonces, mientras el funcionario con los 3 años ya inmediatamente pasaba a la nueva etapa del proyecto, pues nosotros realmente estábamos en exploración. Ellos supuestamente iban a fiscalizar un título en exploración. Efectivamente, ¿cuál va a ser como el criterio para saber en qué etapa se va a evaluar el título? ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Quién está? Bueno, si te diste cuenta, nosotros... Alexis, ¿cómo estás? Empecé el modelo diciendo que lo importante era la información y los datos que teníamos ahora y de la etapa real del título. Si se dieron cuenta, cuando les hablé de los títulos a cargo de la agencia, teníamos claro los que estaban, por ejemplo, en explotación, en etapa de explotación, pero sin PTO o con licencia, o en etapa de explotación con licencia y sin explotación. Entonces, la idea y lo que queremos es que el fiscalizador tenga claro la situación real del título, y lo tiene que tener, es una obligación con esta metodología más aún. Y como te diste cuenta, la priorización, como explicó Javier, va a ser de acuerdo a eso que les conté. En principio, los títulos que tengan, que estén en explotación con licencia y PTO, y que después de ese análisis de la evaluación documental y el seguimiento en línea, resulte que sí es necesaria una inspección a campo. Entonces, para la tranquilidad, el fiscalizador va a tener claro la etapa del título, no le va a pedir algo que no corresponda al ciclo en que esté el título, y la inspección a campo va a resultar de ese análisis que se haga, de lo que he venido contando
de la revisión minuciosa de la evaluación documental, imágenes satelitales, las condiciones particulares del título, y ahí se decide si hay inspección de campo o no. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, te lo comentaba porque realmente... Quería complementar algo, jefe, con eso. Sí, dale, Javi. Dale, Javi. Quería complementar algo con eso y con algo que decía Mauricio al inicio. Claro, acá y que la jefe lo mencionó por encima, es especializar los temas. Entonces, nosotros sí estamos trabajando mucho en que esos contratos que están en los primeros años de exploración o en la etapa de exploración, el seguimiento lo hagan personas especializadas en el tema. Como bien decía Mauricio, nosotros digamos que en la agencia ya hay creo que 4 profesionales competentes, y fortalecer mucho ese grupo de recursos y reservas y estudios técnicos para enfocarlo a esas primeras etapas del contrato. Entonces, no en todos los pares tenemos la disponibilidad de tener geólogos y para enfocarnos en eso, pero lo que dice Alexis es cierto. Nosotros sí tenemos que especializar nuestra gente en las etapas del contrato. En exploración, tener unos profesionales, y después en construcción y montaje y en explotación, digamos que tener el perfil adecuado para hacer el seguimiento a esas obligaciones, porque las obligaciones son distintas y el cumplimiento es diferente. Pero en eso, digamos que estamos trabajando. Yo creo que ya más temprano que tarde vamos a tener algo muy concreto para mostrarles a todos ustedes respecto a eso, porque sí es algo que nos interesa mucho, y es que los proyectos mineros realmente sean sostenibles desde todo punto de vista, técnicamente, financieramente, ambientalmente y sobre todo en temas de seguridad. Y eso se logra con una buena planeación, pero sobre todo con una buena labor de exploración. Muchas gracias, Javier. Le doy la palabra a María Isabel Rendón. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, Sí, María Isabel. 3 cosas rápidas. La primera es agradecer infinitamente por estos espacios, me parecen muy, muy productivos, y por las reuniones que estamos teniendo en expedientes con funcionarios que nos están ayudando a ver temas pues para avanzar en trámites de requerimientos y demás durante este tiempo. Te quería preguntar 3 cosas. La primera, sobre la suspensión. Por el nuevo decreto de presidencia, ¿ustedes creen que van a volver a suspender términos? Y te pregunto porque pues nosotros sabemos que ustedes han seguido trabajando muy fuertemente además, y creemos que se van a venir un cúmulo impresionante de actos administrativos. Con la resolución pasada, donde abren la posibilidad de seguir adelantando trámites de suspensiones, sesiones y demás, no ha sido fácil el tema de notificaciones. Entonces, bueno, como conocer un poquito más. Y también si han pensado que podamos tener acceso a expedientes. Hay algunas actuaciones que requeriríamos poder ver los expedientes digitalmente, pero pues no se puede ir a los pares, cosas relacionadas con eso. Eso era un tema. 2, el módulo que tú estás hablando, que posiblemente, el módulos de ANA adicionales que posiblemente entren en junio porque están en validación, incluiría ya el módulo que le permita a los titulares mineros actuales pedir el resto de las cuadrículas que tienen libres, digamos, alrededor de su polígono y que quedaron congeladas por efectos de las reglas del negocio, para poder proyectar integraciones de áreas de mayor tamaño. Y 3, más que una pregunta, pues sería una propuesta. Hay un tema que para muchos de nosotros es muy grueso, y es el tema del auto masivo de contratación, todo el tema de migración de propuestas anteriores a ANA, la aplicación de la regla de que las cuadrículas tienen que ser colindantes por un lado. Cuando empezó todo esto, hubo un acercamiento por parte de ACM con la agencia, revisando la posibilidad de si íbamos a tener como una aclaración de ese auto. Se plantearon la posibilidad de unas acciones judiciales, que creo que se han entablado algunas tutelas sin éxito para los que las han entablado.
podríamos tener como un espacio de contratación donde nos reuniéramos todos y explicáramos cómo en qué vamos, cómo vemos las cosas para buscar otra salida que no sea la judicial. Bueno, con el primero, qué bueno que María Isabel, que nos cuentes sus necesidades de la agencia, como le preste servicio. Precisamente hoy tengo una reunión terminando esto para evaluar de acuerdo a lo que salió el decreto, el nuevo decreto del presidente, y ver cómo ha sido la prestación de la agencia en los diferentes servicios, ¿sí? Entonces, así como hicimos en la anterior resolución, que abrimos unos espacios, nos vamos a dar cuenta cómo podemos abrir espacios cumpliendo lo que nos exige el presidente, que acuérdate que es menos que tratar de que se preste. Sí. Y en el caso de notificaciones, estamos haciendo una estrategia para lograr que eso avance. Yo estoy de acuerdo contigo, es una de mis preocupaciones, que nos estemos quedando en notificaciones, y acuérdate que el mayor represamiento es en notificaciones, que están ahí y estamos trabajando en una estrategia con y para que ustedes tengan acceso al expediente. Entonces, si me dejas tener la reunión ahorita con el equipo, pues voy a tener en cuenta lo que me estás diciendo, y en realidad nosotros mi prioridad como líder de la agencia es llegar a mantener el servicio de manera eficiente y poder todos los servicios desde trabajo en casa, pero lograr que la agencia siga funcionando pleno. Entonces vamos a ver cómo hacemos ese ejercicio, y en esta nueva etapa, como digo yo, nueva etapa del aislamiento, ver si podemos ampliar. Lo de notificaciones, te cuento que esa es una de mis estrategias y lograr que avancemos. Nosotros tenemos también lo de notificación electrónica, que queremos hacer que los titulares puedan aceptarnos notificación electrónica y avanzar con eso. Pero no las están haciendo. Nosotros hemos pedido notificación. No, estamos trabajando en estrategias personales, estamos trabajando. Sabemos que, que la misma agencia nos ha mandado un correo electrónico diciéndonos, mira, ya tenemos la resolución, perfecto, notifícamela para que vaya rápido a registro y poder avanzando. Es que acuérdate que como no son uno, sino que son muchos titulares, entonces estamos haciendo la estrategia de notificación electrónica, y créeme que eso ya lo vamos a hacer. Mira que no nos hemos quedado quietos. Logramos firmar 13 cambios de modalidad en lo que pasó. Tú sabes, la demora de cambio de modalidad y contra todo lo hemos logrado. Eso lo hicimos como piloto porque uno cree que sí, uno cree que no lo va a lograr, así como hicimos el cambio de modalidad, y tiene razón, notificación. Espérate que yo haga mi ejercicio y vamos a ver. Ok, muchas gracias. Acuérdate, ese es mi mayor afán, que todos los trámites no salgan y no nos afecte el COVID. Lo que dijiste del módulo, ese módulo que permite la regla de negocio, la integración de las áreas que quedan ahí, como en el buffer, todavía no. Nosotros les avisamos, pero el próximo que va a salir no. Y lo del auto, pues yo sé que como estamos en tutelas y todo, y María Paula hizo una reunión con nosotros en representación de ustedes, ese espacio está abierto, lo vamos a retomar. Pero pues en virtud de que estamos todavía en ese tema pues hay muchos que tienen tutelas y eso, entonces yo creo que ese espacio lo podemos abrir sin ningún problema, María Paula, cuando nos digas. Gracias, Silvana. Gracias, doctora Silvana. Gracias. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Doctora Silvana, creo que usted ya tiene otra reunión. Se te cerró el micrófono. ¿Tienes más preguntas? Quisiera hacer una pregunta. Sí. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Con David Palacios. Hola, David. Mira, yo quiero algo interesante, que son los resultados de fiscalización en cuanto a los indicadores de mejora. Es que tenemos ese reto de que tanto todos los sectores, los indicadores de mejora se generen. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque va a llegar un tiempo en el que el mecanismo que estás proponiendo para fiscalización va a ser cíclico, y entonces vamos a esperar resultados y los resultados no los va a arrojar. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque debemos dar el sector. Y en la medida que lo retroalimentemos, pues todos vamos a ir en pro de los indicadores de mejora, pues para eso que decías en la presentación de que vamos a cambiar o vamos a darle la transición al sector minero energético del país. Eso uno. Y dos, una cortica rápidamente, que es el tema de la resolución IGA 471, la última que salió. El sector minero, ¿qué papel está ocupando en este momento frente a la migración o se va a tener que migrar o no vamos a tener que migrar? ¿Qué plazos vamos a tener que cumplir para la nueva actualización de la ficha catastral en cuanto a las coordenadas, el nuevo origen colombiano para coordenadas? Sí, bueno.
Esa última está fresquita, ¿no? Está caliente. Y es Sí, muy por eso parecida, sí, es muy parecida a la que nosotros sacamos. ¿Aló? ¿Me oyen? y nos preocupa bastante, sí, claro, porque como no sabemos qué periodo de transición tiene el sector minero y el cambio va a ser drástico frente a la actualización cartográfica que tienen la mayoría de los proyectos o todos los proyectos a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿en eso qué? O sea, ¿en eso cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué va a pasar en cuanto a la minería? Vale, esa es muy parecida a la que nosotros tenemos en la de 2018 que adoptamos como única medida magna, siquiera que nos pasamos a eso, sino que esta es con coordenadas. Silvana, para poderte oír mejor, voy a apagar todos los micrófonos y lo vuelves a abrir si se te cierra el tuyo. Ya, dale, por favor. Sí, que a pesar que es muy parecida a la que nosotros tragamos en 2018, acogiendo como única medida magna, tenemos que empezar a ver qué efectos tiene. El IGAC está haciendo unas charlas sobre eso y vamos a sentarnos con el IGAC. Pero pues ahora nosotros con esa resolución que sacamos, creo que pues sí hay cambios, pero como no habíamos podido a la única medida magna, no van a ser como tan impacto. Entonces yo esperaría que nos dejen sentar con el IGAC, hacer las charlas y y si quieres tenemos una mesa de trabajo sobre eso. Sí, claro que sí. Y de hecho agradezco este espacio y creo que porque es algo sí bueno puede que haber nos un deja cambio, sí puede haber un cambio, qué pena, pero sí puede haber un cambio menor de áreas y pues eso tenemos que revisarlo, pero vamos a empezar a ver los efectos ya sentados con el IGAC en esas mesas y luego si quieren la hacemos con ustedes. Perfecto, yo organizo la reunión. Gracias, Silvana. Sé que ya... Jefe, para la otra pregunta que hicieron ahí del tema de indicador de mejora, Juan Camilo, qué pena. Sí. Sí. El tema de indicador de mejora, claro, nosotros ese indicador lo incorporamos desde el año 2018, planteando una línea base. Ese indicador, básicamente, nosotros medimos qué tanto de lo que están incumpliendo los mineros subsanan. La primera medición la hicimos el año pasado y esa medición nos dio como 52%. Para este año ya el indicador ha subido como al 63%, es decir, qué tanto de lo que encontramos nosotros y los incumplimientos que se encuentran en el proceso de fiscalización, qué tanto subsanan los titulares mineros. Entonces, esa pregunta que hicieron es muy interesante porque esa información también ya la hemos gestionado, es decir, ese indicador lo tenemos formulado y ahí podemos decir qué es lo que más han subsanado, qué aspectos de los incumplimientos son los que más han subsanado. Digamos que ahí está la información pues como disponible. Eso sirve mucho para que los titulares mineros en términos generales encontremos dónde están las brechas de incumplimiento y se puedan trabajar temas conjuntos entre ustedes y nosotros. Perfecto, Javier. Javier, así lo hacemos. Muchas gracias. Si quiere ya para terminar, Silvana, le doy la palabra a Carlos, al director, a Carlos, del director exacto de la Secretaría de Antioquia. Por favor, Carlos, para cerrar la reunión. No, hola, muchas gracias a todos, Silvana, Juan Camilo, a todos los asistentes, muchas gracias por la oportunidad. Rápidamente empiezo diciendo entonces de que resaltamos el modelo presentado de fiscalización, ¿no? Modelo porque es algo que de hace unos 4 o 5 años también veníamos luchando desde el campo de trabajo y ya vemos de que se ha materializado, es una oportunidad muy grande de mejora y pienso de que sobre todo en la atención y los servicios que puede obtener el titular de parte de la autoridad minera. Segundo, paso a decir de que la gobernación y nosotros acá en la Secretaría de Minas, como lo hemos expresado varias veces, estamos acorde y queremos trabajar en línea con todo lo que es nuestro hermano mayor, la ANM, la agencia, y queremos decirles de que acá en Antioquia también estamos disponibles a replicar el modelo y a aportar y apoyar en los ajustes necesarios que se requieran para también nosotros asimismo llevarlo a los titulares en Antioquia. Tercero, decirles de que
para nosotros, para la Secretaría y para quienes llegamos en esta administración, COVID no ha sido una dificultad, sino antes una oportunidad de mejora que llevó a acelerar las cosas, nuestros procesos, nuestros procedimientos. Y asimismo nosotros, en el tema de todo lo que es fiscalización y modelo nos cae de perlas, también estamos planeando, estamos en curso y a puertas de arrancar un nuevo ciclo de fiscalización y hemos tomado el tiempo también de incluir todo este tema digital. Sabemos que no vamos pues a la misma velocidad de tal vez lo que yo ha llevado adelantado la agencia por distintas razones que todos conocen, cambio de administración, etcétera, recursos, pero estamos también pensando y planeando sobre todo y ya plasmando algunas acciones directas sobre lo que es esta situación que estamos viviendo de COVID y las medidas implementadas a futuro. Quinto, quería decirles de que parte y como respuesta en un adelanto a eso, y es un trámite que tienen pendiente ahora los titulares y que siempre aquí en la Secretaría y en la dirección les tomaba bastante tiempo, y era el certificado de uso de explosivos. Queríamos hacer un piloto con eso y quiero informarles de que casi que estamos a puertas en un 95-97% ya de tener la expedición del certificado de uso de explosivos de manera electrónica, no como lo hacíamos antes. Estamos definiendo los protocolos de seguridad que determinamos con el DCCA para poder transmitir eso, y quiero adelantarles de que nos vamos a ahorrar tiempo, costos y sobre todo seguridad en el manejo de la información, ya que se va a manejar pues a través de sistemas y la generación de un consecutivo de manera aleatoria, derivado del sistema de información y de control documental que tiene la gobernación y que también va enlazado con un sistema de información interno que está manejando la Secretaría. De modo que rápidamente reafirmar, igualmente no nos hemos quedado parados en el tema, también hemos avanzado de cambios de modalidad, no está dentro de mi dirección, pero sí hemos estado participando en los comités de aprobación y queremos decirle de que no ha sido inconveniente, la verdad no ha sido inconveniente, algo dificultoso, pero no ha sido inconveniente para poder tratar de llevar los servicios y cumplir con los titulares los requerimientos que tienen. De tal modo que pues aquí estamos con mucho gusto en lo que podamos replicar del modelo, lo que podamos apoyar y ayudar. Acá cuentan con un aliado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la participación y las palabras. Eso de la certificación electrónica de los explosivos es algo, la verdad, importante para todos. Bueno, Silvana, Javier, Carlos y Estefanía, gracias por la compañía, gracias por esta hora, casi 2 horas de reunión. Nos han preguntado por el chat que si vamos a compartir la presentación, y por supuesto si Silvana nos la manda, con gusto se las compartimos a todos. Gracias, Silvana, y tenemos entonces, creo que cada conversación como esta surgen nuevos temas de discusión hacia adelante. Entonces, plantearemos una nueva reunión como para seguir ahondando y profundizando en los temas. En particular, me parece útil si podemos hacer una reunión rápida en relación con lo de ANA Minería, cómo se están implementando los módulos, cómo vamos a superar en esta fase, además de distanciamiento, esos problemas que hay con los títulos y su dimensión dentro de las cuadrículas, y seguir conversando sobre la implementación del sistema, que creo que es útil para todos, y poder de alguna forma también ir respondiendo a las preguntas cada vez más y cada vez con mayor profundidad. Así que si quieres te invito a que hagamos una reunión ya para profundizar sobre los temas de ANA Minería y los módulos que deben entrar, ojalá lo más rápido posible. Así, estamos esperando que sea así. Bueno, gracias, saludo Juan Camilo. para todos y muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Un saludo a todos. Silvana, chao. Bueno, hasta luego, Carlos. Gracias, chao. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias.